En esta clase vamos a introducirnos en los conceptos más importantes referidos a probabilidad. Recordemos, las clases anteriores estuvimos trabajando sobre distintas herramientas que nos permiten describir un conjunto de datos, particularmente un conjunto de datos obtenidos, por ejemplo, por muestreo. Sin embargo, vimos que lo interesante es poder generalizar los resultados que vemos en una muestra a la población de la cual esta muestra fue extraída. Para poder efectuar ese proceso, que denominamos inferencia, es fundamental manejar el concepto de probabilidad. Entonces vamos a hacer algunas definiciones y partimos con un ejemplo muy sencillo. Si nosotros tiramos una moneda 10 veces, una moneda equilibrada y las 10 veces sale cara, nos podríamos preguntar si se trata de una moneda equilibrada. Bueno, nuestra primera apreciación sería que no. Sin embargo, si nosotros manejamos el cálculo de probabilidades, podemos determinar que si la moneda fuese equilibrada, no sería imposible obtener una secuencia de 10 caras sucesivas. Sin embargo, la probabilidad sería muy baja, sería, haciendo algunas cuentas, menor al 0,1%, es decir, que en menos de una de cada 1000 tiradas, de 10 monedas, esperaríamos que nos ocurra esto. Entonces, lo que vamos a aprender en la clase de hoy es a calcular probabilidades. Y como les dije antes, esto nos va a servir entonces para asignarle una cierta confiabilidad a las conclusiones estadísticas obtenidas a partir del muestreo. El primer paso entonces va a ser ponernos de acuerdo en algunas definiciones básicas en jerga estadística relativa a probabilidades. La primera definición es la del experimento aleatorio o ensayo. Definimos un experimento aleatorio como un proceso cuyo resultado es incierto, es decir, aparece el concepto de incertidumbre. En teoría, un experimento aleatorio puede ser repetido una cantidad indefinida de veces en condiciones similares. Ahora bien, cada vez que nosotros repetimos el experimento, podemos saber cuáles son las posibles respuestas, los resultados de ese experimento, toda la gama de resultados posibles, pero lo que no podemos es predecir con exactitud cuál va a ser el resultado de una repetición en particular. Y a medida que vamos incrementando la cantidad de repeticiones, lo que vemos es que si bien al principio no necesariamente vamos a observar una tendencia, a medida que la cantidad de repeticiones aumenta, vamos viendo una cierta tendencia, una cierta regularidad en los resultados. Algunos ejemplos de experimentos aleatorios: tirar una moneda, arrojar un dado, tratar un paciente con una nueva droga o medir el diámetro a la altura del pecho de un árbol. Definamos ahora espacio muestral. El espacio muestral es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. Lo vamos a simbolizar con la letra S. Si nuestro experimento aleatorio es tirar una moneda, entonces el espacio muestral va a ser el conjunto comprendido por cara y seca, esos dos elementos. Si nuestro experimento es arrojar un dado, el espacio muestral va a estar comprendido por los números del 1 al 6. El tercer ejemplo de experimento aleatorio, tratar un ternero con un nuevo antiparasitario, es un experimento aleatorio, ya que cada vez que tratemos a un nuevo ternero con el antiparasitario, no sabemos con certeza cuál va a ser el resultado. Y podríamos, de una forma muy sencilla, catalogar los resultados posibles en tres opciones, que serían que mejora, que permanece igual o que empeora. Y ese entonces sería nuestro espacio muestral. De la misma manera, medir el diámetro de la altura del pecho de un árbol es un experimento aleatorio, ya que antes de la medición no podemos establecer con certeza cuál va a ser el resultado de esa medición. En este caso, el conjunto, el espacio muestral, sería infinito, ya que estaría compuesto por, siendo esta variable una variable aleatoria continua, por infinitos valores dentro de un rango determinado de diámetro. La tercera definición es la de suceso o evento.
y la definimos como un subconjunto de resultados posibles del experimento aleatorio. En todo lo que es teoría de las probabilidades se usa mucho la analogía con teoría de conjuntos. Entonces acá tenemos dos representaciones gráficas donde tenemos nuestro espacio muestral, que sería el universo, compuesto por distintos elementos, y hablamos de un suceso o evento simple cuando hacemos referencia a uno de los elementos que lo componen, como es en el caso del suceso A. En cambio, el suceso B es un suceso compuesto, ya que está formado por más de un elemento simple del espacio muestral. Lo que queda por fuera del suceso B lo referimos como el complemento de B, en este caso, y se simboliza como B con un guión arriba. Vamos a ver un ejemplo de estas definiciones. Habíamos dicho que tirar un dado era un experimento aleatorio que admitía 6 resultados posibles. Entonces, los eventos simples correspondientes a este experimento son estos 6 números, del 1 al 6. Eventos compuestos podrían ser, por ejemplo, el evento A, que es obtener un número impar. En ese caso, marcamos entonces el subconjunto A, que va a estar compuesto por 3 elementos, el 1, el 3 y el 5. Otro evento compuesto posible sería obtener un número mayor a 2. En ese caso, el subconjunto B, que también corresponde a un evento compuesto, estaría formado por 4 elementos, que serían el 3, el 4, el 5 y el 6. Vamos a ver ahora operaciones entre eventos, y para eso vamos a recurrir a la teoría de conjuntos. Una de las operaciones que se pueden efectuar entre eventos, es decir, entre subconjuntos, es la unión. La unión entre estos dos eventos implica que cuando nosotros llevamos a cabo el experimento aleatorio puede ocurrir, estamos hablando de la unión entre los eventos A y B, puede ocurrir el evento A, o bien puede ocurrir el evento B, o bien pueden ocurrir ambos. Esto lo podemos simbolizar como A con este símbolo similar a la unión B, o bien lo podemos escribir como A o B. Gráficamente, acá tenemos el conjunto A, tenemos el conjunto B, y por lo tanto el resultado de la operación unión de A y B nos va a dar toda esta área. Otra de las relaciones posibles es la intersección. La intersección implica que cuando llevamos a cabo el experimento, si a mí lo que me interesa es la intersección de A y B, implica que como resultado del experimento se producen tanto A como B. Esto se denota con este otro símbolo, que es la U invertida, o bien lo podemos simbolizar como A y B. Gráficamente tenemos el conjunto A con sus elementos, el subconjunto B con los suyos, y la intersección entonces está reflejando a los elementos comunes a ambos subconjuntos, dentro todos del espacio muestral. La tercera relación es el complemento, y se refiere a que al efectuar un experimento, nuestro resultado, si estamos buscando el complemento de A, va a ser todos aquellos elementos que no sean A, que no pertenezcan al subconjunto A. Gráficamente, si acá tenemos el subconjunto A, entonces todo lo externo dentro del espacio muestral, AA, va a ser no A, el complemento de A. Vamos a hablar entonces sobre la probabilidad. Podemos definir la probabilidad como la incertidumbre que se posee sobre la ocurrencia de cierto suceso.
Es decir, que cuando hablamos del cálculo de probabilidades, esto tiene sentido solamente en aquellas situaciones donde existe incertidumbre con respecto al resultado de una observación. Las probabilidades las vamos a calcular sobre los sucesos. Y va a ser un valor numérico que nos va a hacer referencia justamente a la incertidumbre sobre la ocurrencia de ese suceso. Nos va a dar una indicación de cuán frecuente o cuán esperable es determinado suceso o evento. Y una probabilidad va a ser un valor que puede oscilar entre 0 y 1, donde una probabilidad asociada a un evento que valga 0 implica que ese evento es imposible. Por ejemplo, tirar un dado y obtener el número 7. De la misma manera, una probabilidad extrema en el otro sentido de 1 indica que ese evento va a ocurrir siempre. Por ejemplo, tirar un dado y obtener un número comprendido entre el 1 y el 6. En la situación intermedia tenemos la probabilidad de 0,5, que nos estaría hablando de la máxima incertidumbre, donde el suceso es tan probable como improbable. A medida que nos movemos de 0,5 hacia 0, cada vez es más rara o más infrecuente la ocurrencia de ese suceso, y de la misma manera, a medida que nos movemos de 0,5 a 1, estamos haciendo referencia a que la aparición de ese suceso es más esperable, más probable. La suma de todos los sucesos posibles en un experimento aleatorio debería entonces darnos 1. Podemos resumir entonces lo que se sabe acerca de probabilidad más allá de su cálculo en algunos axiomas básicos. Y estos son, en primer lugar, que una probabilidad de un suceso cualquiera va a ser, el primer axioma nos dice, va a ser un número comprendido entre 0 y 1. Es decir, es imposible que una probabilidad asuma un valor negativo o que asuma valores mayores a 1. Es bastante común que se expresen las probabilidades como porcentajes. Técnicamente una probabilidad está entre 0 y 1. ¿Sí? El segundo axioma dice que la probabilidad del espacio muestral, recordemos, el espacio muestral es el conjunto de todos los resultados posibles, vale 1. ¿Sí? Esto ya lo hemos visto para nuestros ejemplos. La probabilidad de tirar un dado y obtener un número del 1 al 6 es de 1. Y hay un tercer axioma que lo vamos a dejar para unas diapositivas más atrás cuando hablemos de operaciones con probabilidades. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A cada elemento de nuestro espacio muestral, a cada uno de esos eventos, le vamos a asignar un valor numérico, una probabilidad, de manera tal que la suma de todas esas probabilidades debe ser igual a 1, y de esta manera obtenemos el espacio de probabilidades asociado a un dado experimento aleatorio.